Oramos, Señor, para que uses la vida de Adrián en esta noche. Papito mío, que lo que compartas, Señor amado, también llegue a cada uno de nosotros, Señor amado, nos anime, nos motive, Señor, nos aliente, papá, a seguir trabajando y a seguir capacitándonos mejor, Señor, cada día, papá. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te bendecimos y gracias también por cada participante, Señor, del día de hoy, Señor amado. Muchas gracias, papá, porque tú eres el que está moviendo todas las cosas, Señor. Recibe toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cedo la palabra a Adrián. Gracias, José. Bueno, bienvenidos todos. Oye, qué rico esto de los medios digitales. Vemos gente de distintos lados, así que cosa que es muy buena. Ahí estoy. José, tú me dices, ¿estamos bien ahí? Vale. Bueno, vamos con la clase del día de hoy. Hoy estamos en la segunda clase de este taller que estamos haciendo como Guerrilla Evangelismo, nosotros que somos el Ministerio de OM. Estamos haciendo el taller Perspectivas Bíblicas de la Misión. Ya tuvimos la clase número 1 y hoy tenemos la 2 que se titula ¿Por qué las misiones? Una teología bíblica. Como dije anteriormente, el taller se llama Perspectivas Bíblicas de la Misión. La primera clase ya la tuvimos el viernes pasado con nuestro hermano David, que fue la meta de la gloria de Dios. Hoy estamos viendo la clase 2 y lo que se nos viene en adelante para los próximos viernes es el análisis histórico de las misiones y el rol de la iglesia local, desafíos y estrategias. Si alguien quiere sacarle un print de pantalla para que tenga la malla de este curso, por así decirlo. Introducción. La semana pasada, lo que David nos compartió era acerca del combustible de las misiones, por así decirlo, y considerando cuál era la motivación de Dios y cuál debiese ser nuestra motivación a la hora de afrontar las misiones. Y lo que hoy queremos compartir y meditar es la importancia de las misiones para la misión de Dios de exaltar su gloria. ¿Es secundaria, es significativo, es central, quizá una idea solo del Nuevo Testamento, limitada y parcial, o es parte del tema fundamental y central de la vida? Esa es como la introducción a lo que vamos a afrontar hoy. Y para eso, permítanme hacer una pequeña definición de lo que es una teología bíblica versus lo que es la teología sistemática. Permítanme acompañarlos en una humilde definición. Cuando hablamos de teología bíblica, que es el acercamiento que vamos a intentar de hacer hoy, se puede definir como trazar un tema o una idea a través de toda la escritura, desde principio a fin, quizás con distintos matices, pero ver cómo esta se desarrolla a lo largo de los 1500 años de la Biblia, cómo esta va tomando distintos matices. La sistemática, por otra parte, provee una estructura coherente y ordenada de un determinado tema, ¿sí? Por ejemplo, Los Ángeles, saco todos los textos donde se habla de Los Ángeles y armo un paquetito, como dice su nombre, sistemáticamente, y lo estudio la angelología. Hoy tomaremos la rama de la teología bíblica. El marco de esta clase van a ser 3 puntos principales que vamos a dar como soporte. Y el primero es que la Biblia presenta al mundo entero como la posesión de Dios, ¿sí? En Génesis 1:1 se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. El texto no nos busca convencer, no nos busca persuadir, sino que implanta la verdad como es. Salmos 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El segundo punto va a ser, la Biblia presenta a Dios como la única y verdadera deidad global. En Jeremías 10:10 vemos más Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. La primera parte del versículo. Y en Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. El tercer punto va a ser el pueblo de Dios
llamado de entre las naciones para la bendición y la gloria de Dios entre las naciones. Y nos apoyamos en Génesis 12:3, que dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También de Isaías 37:20, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra, conozcan que solo tú eres Jehová. Perfecto. En el esquema que viene a continuación, estoy intentando hacer un recorrido de Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento vamos a pasar por Génesis, Éxodo, los profetas y Salmos. Luego nos vamos a saltar al Nuevo Pacto con los Evangelios, Hechos, Epístolas y Apocalipsis finalmente, para ver todo el hilo conductor del panorama bíblico respecto a la perspectiva de las misiones. Esa es la ruta de navegación a la que vamos a ir juntos. Antiguo Testamento. Vamos en Génesis del 1 al 11. Con David extrajimos 12 puntos que encontramos sumamente importantes en los primeros 11 capítulos de Génesis. 1. Dios como creador es el rey del universo, que es su reino. Un poco lo que hablaba al principio. Dios en Génesis parte implantando la verdad, no busca convencer ni persuadir, sino que Él es el rey, Él es el creador, este es su reino. 2. Todo el reino de la creación, incluyendo los elementos materiales e inmateriales, se considera muy bueno. 3. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza como hijo y rey para gobernar sobre la creación de Dios. La tarea principal del hombre es gobernar desde y sobre la tierra para la gloria de Dios. Todo esto lo reforzamos en la clase anterior. 4. El hombre falló en su tarea del reino al actuar de manera autónoma y pecar contra su creador. 5. Como resultado de la caída, la creación quedó sujeta a la maldición y a la muerte. La capacidad del hombre para gobernar sobre la creación fue dañada. 6. Dios prometió una simiente venidera de la mujer que revertiría la maldición y derrotaría el poder detrás de la serpiente, de Satanás, del adversario. 7. El pueblo de Dios esperaba la venida de un redentor que revirtiera la maldición. 8. Dios juzgó a la humanidad pecadora con un diluvio universal. 9. El pacto con Noé, que ofrece estabilidad a la naturaleza, funcionó como plataforma para que los propósitos del reino de Dios se lleven a cabo en la historia. 10. Noé funcionó como un segundo Adán sobre la creación, sin embargo, él también era pecador. 11. El programa del reino de Dios incluye a las naciones, como se evidencia en el incidente de Babel y la tabla de las naciones. 12. La presencia de las naciones establece la escena para que los planes de Dios usen una nación específica, Israel, para traer bendición a todos los grupos y personas. En Génesis del 12 al 50, extraímos una parte muy importante que es el pacto abrahámico, que incluía 3 promesas globales. Dios bendeciría a Abraham, Dios bendeciría a la nación que saldría de sus lomos, es decir, Israel, y a través de dicha nación, Dios bendeciría a todas las familias de la tierra, o a los gentiles. Y esto se ratifica, y aquí pusimos 4 versículos de apoyo del Génesis, que usted los puede buscar, si no yo se los leo. Génesis 18:18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Pacto abrahámico, promesas de Dios. El Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 26:4, pacto abrahámico, Dios diciéndole, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y de tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y Génesis 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas a ti en tu simiente.
Luego nos saltamos a Éxodo dentro de este mapa de navegación, tratando de ir desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento bajo una teología bíblica, extrayendo aspectos de la misión. Vemos el rol del pacto y las misiones. En Éxodo 19, 5, 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Se repite eso, repetición. Porque mía es toda la tierra y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito de este pacto de gracia era que Israel pudiera ser la posesión de Dios y cumplir un papel muy importante, no solo para ellos, sino para todos los pueblos. Israel debía ser un reino de sacerdotes y una nación santa, un reino que diera bendiciones hacia los demás. Aquí tengo una reseña de McLean que señala, no solo es que Dios reinara sobre una nación, sino que a través de la nación así gobernada se mediaran las bendiciones de Dios a todos los demás. ¿Sí? Que sea como un microclima que Dios estaba preparando con ellos para replicarlo a todas las demás naciones. Antes de pasar a los profetas me salté un punto. Hay un punto bastante interesante al ir viendo en los distintos textos bíblicos que la preocupación de Dios siempre por todas las naciones. Siempre estuvo eso en el plan de Dios, que Israel fuera como el auto, el motor principal, para que todas las naciones pudieran ser benditas. Y eso lo vemos claramente en Rahab y en Ruth, ¿sí? Dos mujeres del Antiguo Testamento, que figuran también en el Nuevo Testamento, y una cananea, otra moabita, ¿no es cierto?, cuando hablamos de las otras tribus, los otros pueblos, y estas mujeres están en la genealogía de Jesús. Entonces aquí podemos ver que las naciones no son simplemente un anexo al cual quizás Dios se le ocurrió agregar, sino que siempre estuvieron dentro del propósito global de Dios. Incluso Mateo 1:1, sabemos que el libro de Mateo está escrito y dirigido para judíos, y parte diciendo Jesús viene de la raíz de David y de Abraham. Para judíos que le estén diciendo eso, ya viene toda una carga cultural del Antiguo Testamento, diciendo, todo lo que veníamos hablando desemboca en Jesucristo. Y a la vez hay un dato histórico súper interesante, que dentro de las genealogías no se acostumbraba a poner a mujeres. Y Mateos probablemente ocupa de manera intencional estas historias, estos nombres de mujeres, y los pone en la genealogía, pone a Rahab, cananea, pone a Ruth, una moabita, y de Rahab, ¿no es cierto?, hay una cristología muy interesante porque él encuentra esposo, luego tiene a su hijo Boz, Boz se allega a Ruth, sale Obed, Obed tiene a Isaí, y Isaí tiene a David. Entonces podemos ver de la simiente de David, de ese árbol genealógico donde finalmente sale Jesucristo, ya habían mujeres y que eran de otras naciones. Entonces, como dije anteriormente, no fue una idea anexa o aparte, sino que siempre fue parte del propósito global de Dios, incluir a las otras naciones. Siguiente punto, los profetas y la preocupación por las naciones en los últimos días. Tengo 3 textos, de los muchos que hay, los cuales los profetas tenían una preocupación también por las naciones. Y si los leemos con detalle, vamos a ir notando esos pequeños alcances. En Isaías 2, del versículo 2 y 3, dice, acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y verán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así también en Isaías. Y quiero leer Zacarías, el último, el Isaías se lo voy a dejar para tarea. El Zacarías 8:23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
En aquellos días conocerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. A mi idea, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es como vehículo para bendecir y entonces van a todas las naciones de la tierra. En Salmos, Salmos también tengo 3 citas bíblicas, Salmos 68, 31 y 32, que dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, apresurará a extender su mano hacia Dios, reinos de la tierra, cantar a Dios y cantar al Señor. El Salmo 45, 17 dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y el Salmo 67, 1 y 3, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Dios. Repetición, todos los pueblos te alaben. Y es el mismo concepto en distintas partes del texto bíblico a medida que vamos avanzando. Saltamos al Nuevo Testamento y partimos con los evangelios. Este cuadrito me encanta y es parte de la misión que Jesús cumple aquí en la tierra. 5 puntos de Jesús en misión. Punto 1, salvar. En 1 Timoteo 1:15 respaldamos esta idea al leer el texto que nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Punto 2, para rescatar. En Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. 3, llamar a los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino que los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 4, sacar de las tinieblas. En Juan 12 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el punto 5 es parte de la misión de Dios, de Jesús, aquí en la tierra, fue para dar vida. En Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los evangelios aquí tomamos 3 puntos de Lucas, Mateos, en el cual podemos seguir viendo esta idea que veníamos arrastrando desde el Antiguo Testamento, de la preocupación de Dios en que todos los pueblos puedan alcanzar la salvación. Lucas 2, 29 al 32 dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos la misma idea, Israel como un microclima, como el motor, como el vehículo que transporta el plan de expandirse a todos los pueblos para la gloria de Dios. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Repetición de la idea. Mateo 28, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, la gran misión, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Alcance internacional de los evangelios. Jesús proclamaba su propio interés por los perdidos en Israel y las naciones. Vemos el interés de Jesús en Israel, ahí están las citas bíblicas que lo respaldan, el interés de Jesús por las naciones, el interés de Jesús
por los gentiles, por judíos, por un centurión romano, la historia del buen samaritano, de la mujer samaritana, de creyentes samaritanos. Finalmente Jesús envía un equipo de testimonio, los 12, en Lucas 9, del 1 al 6, y todos los evangelistas, y esto es súper interesante, citan la Gran Comisión de alguna u otra forma. Es decir, cuando hablamos de la Gran Comisión, lo primero que se nos viene a la mente decimos Mateo 28, y está bien, pero a la vez la Gran Comisión tiene implicancias según la pluma de Marcos, tiene implicancias desde la perspectiva de Lucas, y también tiene una implicancia juanina. Entonces, es el mismo motor principal, pero con distintos matices. Entonces, para la próxima vez, la Gran Comisión no solo se limita a Mateo 28, sino que el plan, la misión de Dios, el plan redentor de Dios, lo vemos en distintos textos bíblicos, pero con el mismo eje principal. La Gran Comisión mateana, la Gran Comisión según Marco, la Gran Comisión lucana o la Gran Comisión juanina, pero sigue siendo el propósito de Dios. Nos saltamos a Hechos, y este texto es espectacular, yo creo que conocidos por todos. Hechos 2, de 5 al 12 y el versículo 41. Y aquí podemos ver lo mismo, la implicancia de Dios hacia toda la tierra, todas las naciones, distintos pueblos, distintas lenguas. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar de cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Abre paréntesis, luego Pedro ahí predica el Evangelio, y el versículo 41 nos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La misma idea, vemos un texto bíblico en el cual se repite, en la cual el milagro de hablar en lenguas es que todos pudieron entender el Evangelio, siendo de distintos lugares, distintos pueblos y distintas naciones. Fue un lenguaje entendible en el cual todos pudieron comprender, y algunos incluso recibieron y fueron bautizados en ese mismo momento. Luego nos saltamos a las epístolas. Y una idea importante es que el éxito de Dios, Israel había cumplido su propósito de atraer a las naciones para que pudieran escuchar acerca del Mesías. O sea, Dios nunca necesitó de un plan B, sino que el plan que Dios trató, vemos este hilo conductor, siempre se fue llevando y se sigue llevando a cabo. Las epístolas, dos textos también que respaldan esta idea, es lo que vemos en 2 Corintios 5, 18 y 19, y lo que vemos en Romanos 10, 14 y 15. Vamos a leer el texto de Romanos 10. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin saber de quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí vemos unos puntos de misiones en las epístolas. Las epístolas en sí mismo testifican el trabajo misionero de Pablo. Son iglesias misioneras las que reciben las epístolas. Pablo argumenta que su existencia legitimiza su persona y su trabajo. Esta idea la vemos en 2 Corintios 3, el versículo 1, 2 y 3. Y las iglesias son requeridas para participar a sí mismo en misiones. Y esta idea la vemos en Primera de Tesalonicenses y también en Romanos 15.
misiones en las epístolas, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo para vida y trabajo. Lo vemos en Filipenses 4, en Hechos 20. Él dice que su anhelo es predicar el evangelio en lugares donde no es conocido. Es un texto espectacular en Romanos 15, 20. Las epístolas establecen culpabilidad de la humanidad sin Cristo. Esta idea la vemos muy marcada y muy en profundidad en el libro de Romanos. Las epístolas establecen la provisión de Cristo para el pecado del hombre, lo vemos en el libro de Hebreo, y las epístolas establecen la necesidad de llevar el evangelio a los perdidos, de compartir el evangelio. Finalmente llegamos al libro de Apocalipsis y cerramos solo con una cita de Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus. Desde el recorrido que venimos haciendo desde Génesis hasta Apocalipsis hemos visto repetir este patrón de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Finalmente, ya que recorrimos todos los textos bíblicos, ya que hicimos la parte más lenta, por así decirlo. ¿Cuál es la misión de Dios entonces? Tenemos tres posibles respuestas, tenemos tres aproximaciones de tres teólogos importantes de la historia que nos pueden ayudar a enriquecer y nos pueden dar un poco de luz a entender, a comprender, a vivir la misión de Dios. La primera nos dice, respecto a la pregunta de cuál es la misión de Dios, que su salvación llegue a todos los confines de la tierra, es decir, que su movimiento lleno de gracia en su Hijo, el Señor Jesucristo, rescate un mundo desesperadamente necesitado que está en rebelión contra Él y permanece bajo su justo juicio. Otra aproximación que nos puede dar luz a comprender cuál es la misión de Dios es una definición de Jonathan Edwards. La creación del mundo parece haberse llevado a cabo especialmente para este fin, que el eterno Hijo de Dios pueda obtener una esposa hacia quien pueda ejercer por completo la infinita benevolencia de su carácter y hacia quien pueda extender y derramar toda esa inmensa fuente de condescendencia, amor y gracia que estaba en su corazón, para que de esa manera Dios pueda ser glorificado. Y otra tercera aproximación a la pregunta de cuál es la misión de Dios: las misiones son la gran obra de Jesucristo, por medio de las cuales, luego de la consumación de su obra como mediador, atrae a las personas a su salvación y hace que tomen parte en los dones que ha obtenido para ella. Aquí tengo un texto de Corintios, pero antes de eso, unos puntos importantes. El mayor ejemplo misionero que tenemos es el ejemplo de Jesús. Él dejó su hogar y su gloria para llevar a cabo la obra del Padre, para manifestar y para glorificar al Padre. Vemos el mensaje encarnacional de Jesús, dejando su comunidad divina, o sea, metiéndose en nuestros asuntos humanos para invitarnos a vivir esta comunidad divina, para invitarnos a compartir la gloria de Dios. La obra misionera es para todos aquellos que Dios puede escoger salvar, es decir, para todas las naciones, de las cuales Dios puede escoger salvar. Dentro de eso tenemos que aprender que Dios es soberano y que el cruce de la soberanía de Dios y que la voluntad del hombre, aún hay aspectos que son nebulosos en los cuales no los vamos a poder comprender del todo. Pero desde nuestra perspectiva humana, ya limitada, ya finita, ya estamos confinados a un cuerpo dentro de lo que podemos lograr entender de su gloria y sumarnos a su propósito. La meta de la evangelización son las iglesias locales, y esta idea la veíamos en Hebreo 10, y los medios para el avance misionero también son las iglesias locales. Y vemos esta preocupación de compartir
el mensaje de salvación en distintos textos de la Biblia, y la preocupación central de la Biblia también debiese ser nuestra preocupación, el partir el Evangelio a todas las naciones, y más aún en los lugares en los cuales no han sido alcanzados. El mensaje, el texto que puse acá de 2 de Corintios 5:17 me gusta mucho, y ya voy a ir cerrando, concluyendo esta clase del día de hoy, pero sin antes masticar esta idea. Por lo tanto, si Cristo es una nueva creación, esto está en versión NBI, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Un punto muy interesante para comprender es que la predicación de los primeros cristianos, dentro del contexto en el que vivían, dentro de sus contextos y el mundo romano, era predicarle a otras culturas que tenían otra mentalidad, tenían una cultura distinta a la que ellos tenían, que era su cultura judía. Y bajo esas condiciones, los primeros cristianos dieron testimonio. ¿Cómo lo hicieron? Proclamando, anunciando el evangelio, conociendo el lenguaje con el que se relacionaban, observando la cultura mediante el amor y el servicio. Hay una frase que me encanta de John Wesley que dice: el mundo es mi parroquia. Es decir, que todo lo que tenemos es en nuestra cancha para jugar, por así decirlo. Cruzando la calle podemos tener un tremendo campo misionero. No es necesario estrictamente tener un llamado misionero transcultural para ser misional. Parte del taller que estamos viendo, perspectivas bíblicas de la misión. No es necesario llamado transcultural, estar afuera de tu nación, para ser misional, sino que cada cristiano está llamado en sumarse a la misión de Dios y por consecuencia ser misional. Solo corazones reconciliados con Dios pueden servir, amar y proclamar el evangelio en todas las áreas de su vida, ya sean profesionales, estudios. No es un llamado el ser misional, el sumarnos a la misión de Dios, no es un llamado solo para pastores, líderes, sino que todo creyente ha sido atraído a la misión de Dios. Y esta idea me encanta. Todo creyente ha sido atraído a la misión de Dios. En otras palabras, podríamos decir que ser misional significa unirse a la obra de Dios. Dios toma la iniciativa con el propósito final de su gloria. Dios toma la iniciativa para salvar al hombre, puesto que por el pecado el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y aquí hay una idea súper interesante que David tocó en la clase pasada, que Jesús no murió necesariamente con el fin último del hombre, sino que el fin último es la gloria de Dios. Dentro de ese proceso, en Efesios 1, se dice que todo esto Dios lo hizo para alabanza de su gracia. La mayor motivación de Dios es precisamente, no se encuentra necesariamente fuera de Dios, sino que lo mejor que Dios nos puede dar a las naciones, a su pueblo, es que apreciemos, valoremos, adoremos y glorifiquemos a Dios. O sea, lo mejor que Dios nos puede dar precisamente es Él mismo, es Dios. Y eso está reflejado y está clarísimo. El mejor regalo que Dios nos puede dar es Él mismo, eso es Jesús. Dios dándose a sí mismo para que podamos sumarnos a este plan, sumarnos a su misión y compartir su gloria. Claramente, este plan no es lógica humana, y analicémoslo desde esta perspectiva. Es Dios el ofendido, nosotros como pecadores, que nos hemos separado de Dios por el pecado, es viéndolo desde una perspectiva, aterrizándolo a un plano para poder hacer un ejemplo, es Dios como ofendido, tomando la iniciativa de buscar al ofensor.
en este caso nosotros, los pecadores, para reconciliarnos, para reconciliarse con Él mismo. Y ahí entra, me hace mucho sentido el texto de Pablo, decía, por tanto, si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos una nueva creación, una nueva estructura en la cual Dios ya comenzó su obra en nosotros, aquí, ahora, y se implanta por consecuencia una nueva naturaleza en nosotros. Esa misma nueva naturaleza que nos impide pecar, pero ya somos una nueva creación, somos adelanto de la nueva creación, pero ya estamos siendo nueva creación ahora. Y bajo las características de la nueva creación que Dios puso en nosotros, es donde Dios nos hace este llamado solemne de unirnos a su misión. Es un llamado inevitable e irrevocable. Es Dios, a través de nosotros, llamándonos a unirnos a su obra, a través de nuestra nueva naturaleza que Él ya cambió. No es por nuestra fuerza ni nuestras capacidades meramente humanos, ya nadie vemos por criterios meramente humanos, sino que son la fuerza de Dios, las capacidades de Dios en nosotros, con el fin último de la gloria de Dios, de que los no alcanzados puedan compartir y puedan experimentar lo mejor que existe en el universo, que es precisamente Dios, que es precisamente la gloria del Señor. Con la idea, todo creyente ha sido atraído a la misión de Dios. No es solo líderes, no es solo algunos pocos, no son solo los que tienen el llamado quizás desde pequeño en su corazón de ir hacia otra nación o hacerlo de una manera transcultural, sino que todo creyente ha sido atraído a la misión de Dios. Hay una frase que me encanta de Spurgeon que dice, hay que entender tu contexto, pero dice, todo creyente o es un misionero o es un traidor. Y en la práctica todos estamos llamados, hemos sido atraídos a la misión de Dios, a compartir el Evangelio, a compartir las buenas noticias. Y bajo este prisma quiero cerrar esta idea de la perspectiva bíblica de la misión de esta clase. Que mañana cuando suene el despertador, todos nos levantemos y sea la hora de levantarse como un misionero. Cada uno de nosotros cuando vaya a publicar algo en Facebook, en nuestras redes sociales, es momento de publicar y de escribir como un misionero. Cada uno de nosotros cuando nos toque hacer las labores quizás en nuestra casa o con nuestros vecinos o en nuestros barrios, es hora de actuar, de vivir como misioneros, porque Dios nos ha traído a su misión con el fin de glorificar a Dios. Amén. Hacer una pequeña oración, ¿cómo estamos? Le decimos, Señor, gracias por este tiempo, gracias por estos medios digitales, Señor, que nos permiten poder comunicarnos, relacionarnos un poco. Evidentemente no son las mejores condiciones como vernos a la cara, tocarnos, hablarnos, pero gracias porque existen, Señor. Gracias por estos medios para poder relacionarnos y hablar sobre tu propósito, tu misión. Por favor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tus planes y sumarnos, Señor. Gracias por el llamado irrevocable, Señor. Gracias por el solemne llamado de unirnos a tu misión, Señor. Por favor, míranos con ojos de amor, con misericordia y dispuestos, Señor, y disponibles para toda buena obra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, chicos. Amén. Josito, Eh, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Todo tuyo. Bueno, espero les haya gustado el taller de hoy día. Si tienen preguntas, vamos a proceder a contestar. Adrián, ¿te llegaron algunas preguntas? Déjame revisar, que soy un poco guaso con estas cosas. ¿Por interno no te escribieron?
Sí, tengo una pregunta. Y esto ya lo habíamos conversado con David. Y mira, voy a patear esta pregunta para que el David me ayude. Creo que lo habíamos conversado. Lo voy a leer aquí por este medio. David es el otro profe del taller, sí que hay que hacerlos trabajar a todos. Amigo, mira. Te escucho. Mira, hay una pregunta que dice, quería consultar sobre los judíos que conocieron la obra de Cristo, pero no la aceptaron. ¿Ellos se perdieron? ¿Respondes tú o respondo yo? Por favor, comience usted, por eso te invité al podio. Bien. Bueno, respondiendo a esa pregunta, debemos hacer hincapié en que el mensaje de Cristo, ¿ya? El mensaje de Pablo, el mensaje de los apóstoles, la Biblia es clara cuando nos presentan Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de salvación primeramente para los judíos. Eso quiere decir que el propósito de Dios siempre fue, tal como comentó Adrián, que los judíos pudieran conocer a su Salvador y a través de eso mediar esas bendiciones a los gentiles. Ahora, lo que sucedió en el tiempo de Jesús fue que los discípulos, en vez de reconocer a su Mesías, perdón, los judíos en vez de reconocer a su Mesías, ellos lo rechazaron. Y en ese sentido, ellos rechazaron la salvación de Dios, ¿ya? Porque el Nuevo Testamento deja muy claro que todos, sin importar nuestra etnia, si eres judío o gentil, eres salvo por creer en Jesús. No simplemente por pertenecer a una élite, ¿ya? Entonces, los judíos no eran salvos solo por ser judíos, ¿ya? Ni nosotros somos salvos solo por pertenecer a una iglesia o por nacer en un hogar cristiano, sino cuando abrazamos, tal como decía Adrián y como vimos la semana pasada, el regalo que Dios nos ofrece en Cristo. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios ha rechazado a su pueblo, a los judíos, eternamente? No. ¿Ya? Romanos en el capítulo 11 deja muy en claro de que Dios está salvando a los judíos ahora, al igual que a los gentiles, a través de la proclamación del Evangelio, pero que en el futuro escatológico, ¿ya? Dios va a salvar a los judíos y va a restaurarles cuando ellos crean en el Mesías. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Dios quiere salvar a todos los pueblos. Y eso incluye entonces a los judíos. Y eso también nos incluye a nosotros. Y si nosotros ya somos llamados por Dios para compartir el Evangelio, ¿por qué no también compartir el Evangelio con los israelíes? Adrián, no sé si quieres agregar algo. Un poco desde la vereda al frente, creo que tu respuesta fue súper buena, pero filosofando un poco más. Lo dije en un momento, el cruce de la soberanía de Dios con la libertad del hombre es una nebulosa en la cual no tenemos completamente, no podemos acceder. No es como un tubo de ensayo en el cual podamos hacer nuestros experimentos, sino que somos seres finitos. Sobre todo cuando hablamos como la salvación de terceros, o si es que otros se perdieron. Yo creo que hay terreno un poco complejo ahí en eso, pero claro, como bien dijiste tú, no es por un tema de linaje, es por creer en Jesucristo, testificar en Jesucristo y ser un seguidor de Jesucristo. Si no se cumplen esos puntos, nada más que decir.